Bien, en el problema 6 nos dice que en la figura que sigue a la anterior, A y B es paralela a AC y el ángulo APQ es igual a 1/2 del ángulo QPB. ¿Cuál es el valor en grados de cada uno de los ángulos? Bien, se nos presenta aquí la imagen en donde nos viene representada cada una de las diferentes rectas con las cuales vamos a ir trabajando. Y a su vez también nos viene con cada uno de los literales correspondientes. Bien, entonces en este caso nos dice que tenemos como primer punto que el ángulo APQ va a ser igual a 1/2 del ángulo QPB. También vamos a tener que el ángulo APQ por opuestos es igual al ángulo XPB. Y a su vez vamos a tener que el ángulo XPB y el ángulo QPB son suplementarios. Por lo tanto, tendremos que el ángulo XPB más el ángulo QPB nos va a dar un total de 180 grados. Bien, entonces resolviendo a partir de las ecuaciones obtenidas, vamos a tener que el ángulo XPB más el ángulo QPB va a ser igual a 180 grados. Y a su vez el ángulo APQ más el ángulo QPB va a ser igual a 180. Entonces tendremos que 1/2 del ángulo QPB más el ángulo QPB nos va a dar igual a 180 grados. Entonces, realizando las operaciones correspondientes, nos quedaría que 3/2 del ángulo QPB va a ser igual a 180 grados. Y despejando nos quedaría que el ángulo QPB va a ser igual a 120 grados. Entonces, aquí nos dice que reemplazando el valor del ángulo QPB en una de las ecuaciones anteriores que teníamos, nos quedaría lo siguiente, que el ángulo APQ va a ser igual a 1/2 del ángulo QPB y el ángulo APQ va a ser igual a 1/2 por 120. Y nos quedará que el ángulo APQ va a ser igual a 60 grados. Por lo tanto, los resultados serían que el ángulo QPB es igual a 120 grados y el ángulo APQ igual a 60 grados. Bien, también tenemos un problema 7, el cual nos dice que si tenemos un ángulo de QY, que es igual a 135 grados, ¿cuál es el valor de cada uno de los otros ángulos? Bien, igualmente se nos presenta la imagen correspondiente, de la cual nos va a ayudar para poder ir encontrando los diferentes valores de los ángulos. Entonces tendremos lo siguiente. Nos dice que el ángulo, el primer enunciado nos dice que vamos a tener el ángulo de QY igual a 135 grados. Y a su vez, de la figura vamos a tener que el ángulo de QY más el ángulo de QP va a sumar 180 grados. Igualmente que el ángulo de QY va a ser igual a 180 grados menos el ángulo de QY. Y nos quedaría entonces que el ángulo de QY va a ser igual a 180 menos 135 grados, con lo que obtenemos un ángulo de QY igual a 45 grados. Entonces aquí por ángulos opuestos vamos a obtener que el ángulo de QY va a ser igual al ángulo CQP. A su vez, el ángulo CQP va a ser igual a 135 grados. Y tenemos que el ángulo de QP va a ser igual al ángulo CQY. Entonces tendremos que el ángulo CQY va a ser igual a 45 grados. Entonces, por ángulos alternos internos, podemos decir que el ángulo APQ va a ser igual al ángulo de QP. A su vez, el ángulo APQ va a ser igual a 45 grados y el ángulo BPQ va a ser igual al ángulo CQP, en donde nos quedaría que el ángulo BPQ va a ser igual a 135 grados. Y también tenemos que por ángulos opuestos obtendremos lo siguiente, que el ángulo APX va a ser igual al ángulo
BPQ y a su vez el ángulo APX va a ser igual a 135 grados. De igual forma, el ángulo BPX va a ser igual al ángulo APQ y nos queda que el ángulo BPX va a ser igual a 45 grados. En el problema número 8 tenemos que supóngase que el ángulo DQP va a ser igual a X y el ángulo DQY va a ser igual a Y. Nos preguntan cuáles son los valores de X e Y si Y menos X va a ser igual a 100 grados. De igual manera se nos presenta la imagen para poder tener una visión más clara de cómo resolver el problema. Entonces, aquí debemos considerar que el ángulo de QP es igual a X y el ángulo de QY va a ser igual a Y, por lo que vamos a tener que Y menos X nos va a dar igual a 100 grados. Y a su vez, también tenemos que X e Y son suplementarios y por lo tanto tendríamos que la suma de X más Y nos va a dar igual a 180 grados. Por lo tanto, nos quedaría un sistema de ecuaciones en el que tendríamos que X menos Y es igual a 100 grados y X más Y es igual a 180 grados. Entonces, tendríamos que ir resolviendo nuestro sistema de ecuaciones, con lo cual nos quedaría lo siguiente, que 2Y va a ser igual a 280 grados y Y, por lo tanto, nos quedaría igual a 140 grados. Entonces, aquí, reemplazando el valor de Y, en una de las ecuaciones anteriores que propusimos, vamos a tener que X nos quedaría el valor de 180 grados menos y nos quedaría X igual a 180 grados menos 140 grados, con lo que nos queda un valor de X de 40 grados. Entonces, podemos decir que los valores para X, en este caso sería 40 grados, 40 grados. Continuando, vamos a tener un ejercicio, un problema 9, en el cual nos vamos a seguir concentrando en lo que serían los ángulos. Entonces, de igual forma, nos viene dado que tenemos un ángulo CQY igual a X, un ángulo APX igual a y a su vez que X va a ser igual a 1/5 de y nos pide calcular X de Y. Entonces, igualmente, basándonos en la figura que se nos presenta, podemos ir trabajando de manera correspondiente y hallando los diferentes valores de los ángulos. Entonces, por lo tanto, nos dice que consideremos que el ángulo CQY va a ser igual a X y a su vez que el ángulo APX va a ser igual a Y, por lo que vamos a obtener lo siguiente, que X es igual a 1/5 de Y. Entonces, aquí debemos considerar que los ángulos externos situados del mismo lado de la transversal van a ser suplementarios, es decir, sumar 180 grados, por lo que nos quedaría que X más Y va a ser igual a 180. Entonces vamos a ir resolviendo y tendríamos lo siguiente, que X más Y es igual a 180, pero X teníamos que equivale a 1/5 de Y, más Y nos queda igual a 180. Y realizando las operaciones correspondientes nos queda finalmente que Y es igual a 150 grados. Entonces aquí vamos a reemplazar el valor de Y en las ecuaciones que tuvimos anteriormente y nos quedaría que X va a ser igual a 180 menos Y y X nos quedaría igual a 180 menos el valor de Y que es 150, obteniendo un valor para X de 30 grados, por lo que finalmente nos quedaría que los valores para X va a ser 30 grados y en el caso de Y igual a 150 grados.
Bien, en el problema número 10 se nos plantea lo siguiente, que en la próxima figura que se presenta aquí, X va a tener un valor de 72, a su vez va a ser igual a 2/3 de Y se nos propone que dígase si las rectas son paralelas. Entonces tenemos lo siguiente, que en este caso X ya me da un valor de 72 grados y también que va a ser igual a 2/3 de Y. Entonces vamos a tener que despejar y obtener lo siguiente. Tenemos que Y nos quedaría igual a 3/2 de X y Y por lo tanto va a ser igual a 3 por 72 sobre 2 multiplicado por X. Realizando las operaciones correspondientes, nos quedaría que Y va a ser igual a 108 grados. Entonces tendremos lo siguiente, que por ángulos opuestos se tiene que Y va a ser igual a S. De aquí podemos decir que si las rectas son paralelas, la suma de S y X nos tienen que dar un valor de 180 grados. Por lo tanto, planteamos lo siguiente, que S más X es igual a 108 más 72 y por lo tanto nos queda que S más X es igual a 180 grados. Entonces, las rectas sí van a ser paralelas porque cumple con lo que los ángulos internos van a ser suplementarios. En el siguiente problema, el problema 11, nos dice que supóngase que en la misma figura X es igual a 73 y Y, en este caso es Y menos X nos queda igual a 32 grados. Nos dice que si las rectas serían paralelas. Entonces ya se nos viene planteado que X es igual a 73 grados y en este caso Y menos X es igual a 32 grados. Entonces vamos a tener que despejar y vamos a obtener lo siguiente, que Y va a ser igual a 32 grados más X, lo que nos quedaría como Y igual a 32 grados más 73 grados, quedándonos finalmente Y igual a 105 grados. Por lo tanto, por ángulos opuestos se va a tener que Y va a ser igual a S. Entonces tendríamos lo siguiente, que el S más X nos va a dar igual a 105 más 73. En este caso nos sumaría que S más X nos va a dar un total de 178 grados. En este caso podemos concluir que las rectas no van a ser paralelas porque los ángulos internos de un mismo lado de la transversal no son suplementarios, es decir, no logramos sumar los 180 grados para conseguir el ángulo suplementario. Bien, aquí tenemos un siguiente problema, el problema 22, el cual nos dice que si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es de 37 grados, ¿cuál es el valor del otro? Bien, entonces aquí en un triángulo rectángulo siempre va a existir un ángulo de 90 grados y vamos en este caso a conocer el otro ángulo que ya se nos propone que es el de 37. Entonces aquí debemos recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Por lo tanto, podemos proponer la siguiente ecuación, que X, que sería en este caso el ángulo que queremos hallar, más los otros dos ángulos que tenemos, que sería 37 más 90, nos tiene que dar una suma total de 180 grados. De aquí, realizando las operaciones correspondientes y despejando X, nos queda que X va a ser igual a 180 menos 127. Y finalmente nos queda que X es igual a 53 grados, por lo que podemos decir que el otro ángulo de nuestro triángulo rectángulo va a ser igual a 53 grados.
Bien, continuando, tenemos el problema 23. Igualmente nos dice que si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es de 36 grados 41 minutos, ¿cuál es el valor del otro? Entonces, bien, aquí conocemos dos de los tres ángulos. Por lo tanto, proponemos la siguiente ecuación, la que nos dice que x más los 36 grados 41 minutos más los 90 grados nos tiene que sumar 180 grados. Despejando x nos quedaría igual a 180 menos 126 grados 41 minutos, lo que nos queda finalmente como x igual a 53 grados 19 minutos, que sería el valor de el otro ángulo agudo del triángulo rectángulo. Bien, tenemos también el problema número 24. En este caso nos dice que si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es de 29 grados 48 minutos 56 segundos, ¿cuál será el valor del otro ángulo? Entonces, igualmente que en el caso anterior, ya conocemos dos de los tres ángulos. Entonces, en este caso, proponemos la ecuación x más el valor del ángulo que ya conocemos, que es el de 29 grados 48 minutos 56 segundos, más el ángulo recto, que en este caso es el de 90 grados, igual a 180. Vamos a despejar x y nos quedaría como 180 menos 119 grados 48 minutos 56 segundos, quedándonos finalmente como x igual a 60 grados 11 minutos 4 segundos, que sería el otro valor del ángulo agudo del triángulo rectángulo. Bien, entonces igualmente pasamos a un problema 25. Igual se nos propone que si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 2/3 del otro, ¿cuáles son los valores de esos ángulos en grados? Bien, entonces aquí primeramente proponemos lo que sería un ángulo X, que en este caso va a ser igual a 2/3 de otro ángulo, que en este caso lo hemos denominado Y. Entonces aquí Y es otro de los ángulos del triángulo. Por lo tanto, al tratarse de un triángulo rectángulo, vamos a tener que la suma de sus ángulos internos es 180. Entonces tendría que el valor de x más el valor de y más los 90 grados, tengo que sumar 180. Y entonces aquí simplemente reemplazo con los valores que tengo de mis variables. En este caso, x es 2/3 de y, me quedaría más y igual a 90 grados. Realizo las operaciones correspondientes y me quedaría 5/3 de y igual a 90. Y me queda como y igual a 54 grados. Continuando, tengo que reemplazar el valor de y obtener el de x. Entonces tendría que mi ángulo X va a ser igual a 180 menos 90 grados menos el valor que obtuve de y me quedaría lo siguiente. Me quedaría como X igual a 180 menos 90 menos 54 grados, quedándome finalmente como X igual a 36 grados. Y por lo tanto, podemos concluir que los valores de los ángulos serían de 54, 36 y 90 grados correspondientemente. Bien, problema 26. Si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 2 veces el otro, ¿cuáles son los valores de esos ángulos? Bien, entonces aquí tenemos que proponer lo siguiente. Vamos a tener un ángulo X que va a cumplir con la condición que va a ser 2 veces otro ángulo. Entonces, en este caso,
Y va a ser otro de los ángulos del triángulo, con lo que tendríamos lo siguiente, que la suma de los ángulos X más Y más 90 igual a 180 grados. Y vamos a tener que reemplazar en nuestra ecuación. Y tendríamos que nos queda lo siguiente, que 2Y más Y va a ser igual a 90. Nos queda 3Y igual a 90. Despejando Y nos queda igual a 30 grados. Continuando con el ejercicio, nos queda que al reemplazar el valor, nos queda que X es igual a 2Y. Y como ya obtuvimos que es un valor de 30, multiplicamos, en este caso nos quedaría X igual a 2 por 30 con X igual a 60 grados. Y finalmente tendríamos que los valores de los ángulos de cada uno de los vértices de los triángulos nos quedaría que son de 30, 60 y 90 grados. Bien, el problema 27 nos dice que si los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son 2X y 5X, determínese los valores tanto para X como para Y de los dos ángulos. Bien, entonces en este caso vamos a tener los ángulos, en este caso los representamos con unas nuevas letras que son S y M. S va a ser equivalente a 2X y M va a ser igual a 5X. También se debe considerar aquí el ángulo recto. En este caso tendríamos lo siguiente, que la suma de S más M más 90 grados es igual a 180 grados. Pero como S y M tienen ya valores fijos, podemos reemplazarlos. Entonces nos quedaría como 2X más 5X igual a 180 menos 90 grados. Quedándonos como la suma, en este caso 7X, y realizando aquí la operación correspondiente resta, nos quedaría 90. Y finalmente despejando nuestro valor de X, nos quedaría que X sería igual a 90 grados sobre 7, lo que nos da a un valor de 12 grados, 51 minutos, 26 segundos para nuestro ángulo X. También debemos recordar que S era igual a 2X. Y en este caso, como ya obtuvimos el valor de X, simplemente nos queda reemplazar. Y nos quedaría como S igual a 2 por los 12 grados, 51 minutos y 26 segundos, obteniendo S igual a 25 grados, 42 minutos, 51 segundos. Bien, entonces tendríamos que en este caso, que Y, en este caso que M sería S igual a 5X. Como X ya obtuvimos nuestro valor, S nos quedaría igual a 5 por 12 grados, 51 minutos, 26 segundos, obteniendo, después de realizar la multiplicación, S igual a 64 grados, 17 minutos, 9 segundos. Por lo que podemos decir que el valor de X va a ser igual a los 12 grados, 51 minutos, 26 segundos, y el valor de los otros ángulos va a ser igual a los 25 grados, 42 minutos, 51 segundos, y a los 64 grados, 17 minutos, 9 segundos correspondientemente. En el problema 28, se nos plantea que uno de los ángulos de un triángulo es el doble de otro y el triplo del tercero. Entonces nos pide hallar los tres ángulos. Bien, por lo tanto, vamos a tener que proponer en este caso ángulos X, Y y Z con los que se va a cumplir lo siguiente, que X va a ser igual a 2Y y a su vez X va a ser igual a 3Z. Recordando
que la suma de los ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, nos queda como X más Y más Z igual a 180. Y podemos proponer el siguiente sistema de ecuaciones, en el que tenemos, en este caso, X más Y más Z igual a 180 grados, el X menos 2Y igual a 0 y el X menos 3Z igual a 0. Por lo tanto, resolviendo el sistema por el método de suma y resta en la primera instancia y eliminando la variable X de las ecuaciones, nos queda lo siguiente, que 3Y más Z es igual a 180 grados y a su vez menos 2Y menos 3Z es igual a 0. Al resolver el sistema vamos a obtener que nos queda 11Z igual a 360 grados y al dividir nos queda como el valor de Z igual a 32 grados 43 minutos 38 segundos. Continuando con el ejercicio, al reemplazar el valor de Z en una de las ecuaciones para hallar el valor de Y, tenemos lo siguiente, que Y nos va a quedar igual a 180 menos Z sobre 3. Al realizar la operación correspondiente, y recordando que Z era los 32 grados 43 minutos 38 segundos, nos queda que Y va a ser igual a 49 grados 5 minutos 27 segundos. Entonces, finalmente, ya que conocemos tanto el valor de Z y de Y, podemos reemplazarlo en nuestra ecuación para hallar el valor de X. Y nos quedaría que X va a ser igual a los 180 grados menos Y menos Z. Como ya obtuvimos estos valores, simplemente los reemplazamos y quedándonos así un valor de X igual a 98 grados 10 minutos 56 segundos. Y así obtuvimos lo que serían los valores de los diferentes ángulos, que en este caso tenemos el de 98 grados 10 minutos 56 segundos, para Y lo que sería los 49 grados 5 minutos 27 segundos y para Z los 32 grados 43 minutos 38 segundos. Pasamos al problema 29. Nos dice que si uno de los ángulos de un triángulo isósceles es el doble de otro, ¿cuáles son los valores de los tres ángulos? Bien, entonces cabe mencionar que en un triángulo isósceles, dos de sus lados van a ser iguales, por lo que tenemos dos ángulos a buscar y se cumpliría lo siguiente, que X va a ser igual a 2Y. En este caso, Y va a ser el ángulo que tiene otro igual. Y también tendríamos lo siguiente, que X más Y va a ser igual a 180 grados. Y reemplazando, tendríamos que X era igual a 2Y, entonces lo reemplazamos aquí. Nos quedaría 2Y más 2Y igual a 180. Y nos quedaría al realizar la suma 4Y igual a 180. Y al realizar la división correspondiente nos queda que el valor de Y es igual a 45 grados. Al reemplazar el valor de Y obtendremos que X va a ser igual a 2Y, reemplazando el valor de Y que es 45 grados y realizando la operación correspondiente, nos queda que X va a ser igual a 90 grados. Con lo que podemos concluir que los valores de los ángulos van a ser los dos ángulos iguales de 45 y un ángulo de 90 grados. Para el problema 30, nos habla de cuáles serían los ángulos de la figura que se presenta si esta es igual a A más C. ¿Cuáles son los dos ángulos cuya suma es igual a Q? Y también cuál es el valor en grados de la suma P más Q más R. Bien.
Entonces, en este caso, en relación a la primera pregunta, P es igual a A más C, porque A y C son ángulos internos opuestos al externo P. Y a su vez, en la segunda pregunta, A más B es igual a Q, porque A y B son los ángulos internos opuestos al ángulo externo Q. Continuando, en la tercera pregunta, nos pide hallar la suma de P más Q más R. Por lo tanto, debemos recordar que la suma de los ángulos interiores del triángulo, en este caso de A, B y C, va a ser igual a 180 grados, por lo que tenemos lo siguiente, que P más Q y más R nos queda como lo siguiente. P en este caso se descompone como A más C, Q como A más B y R como C más B. Entonces, nos quedaría que A más C sería 2A, A más B 2B y C más B 2C. Al realizar la suma correspondiente, A más C más A más B más C más B, nos queda igual a 2A más 2B más 2C. Entonces, en este caso, sacamos al 2 como factor común, que queda multiplicando a la suma de A más B y más C. Entonces, como ya tenemos conocimiento que A más B va a ser igual a 180 grados, podemos decir lo siguiente, que 2 veces 180 grados va a ser igual a 360 grados. Por lo tanto, nos quedaría finalmente que P más Q y más R suman 360 grados. Bien, pasamos al ejercicio 12 con el problema 1, el cual nos habla que debemos hallar la suma de los ángulos de un pentágono, de un hexágono, de un heptágono, de un octógono, de un decágono, de un dodecágono, finalmente de un polígono de 24 lados. Bien, entonces aquí hacemos el uso de la fórmula, la cual es la siguiente, la cual es 180 por n menos 2. En este caso, el valor, o en este caso la letra n, va a representar el número de lados del cual consta el polígono. Y por lo tanto nos quedaría que la respuesta para A sería la siguiente, que el ángulo S va a ser igual a 180 por, en este caso, al tratarse de un pentágono, sería 5 lados menos 2 y nos quedaría que el ángulo S es igual a 540 grados. Para el literal B de un hexágono, igualmente, de la misma forma, consideramos un ángulo S igual a 180, aquí varía el número de lados, que es 6, menos 2, obteniendo 720 grados. Para el literal C, en este caso teníamos un heptágono, igualmente el ángulo S va a ser igual a 180 por 7 menos 2, obteniendo un ángulo de 90 grados, perdón, de 900 grados. La respuesta para B, para un octógono, tenemos que nos quedaría 180 por 8 menos 2, y la suma de los ángulos internos nos quedaría igual a 1080 grados. Y la respuesta para el literal E, nos quedaría que la suma de los ángulos va a ser igual a 180 menos, como se trataba de un decágono, serían los 10 lados menos 2, obteniendo una suma de los ángulos internos de 1440 grados. Y finalmente, la respuesta para F y para G sería la siguiente,
que la suma de los ángulos internos para un dodecágono sería de 180 por 12 menos 2, quedándonos una suma de los ángulos internos de 1800 grados. Y por último, la respuesta para el literal G, que nos quedaría que la sumatoria de los ángulos internos va a ser igual a 180 por 24 menos 2, ya que se trataba de una figura de 24 lados, y vamos a obtener que la suma de los ángulos internos de esta figura, de este polígono, es igual a 3960 grados. Bien, podemos pasar a un problema 2, en el cual nos pide hallar el valor de cada ángulo en los polígonos regulares, en este caso un pentágono, hexágono, octógono, decágono y un polígono de 32 lados. Bien, en este caso, al tratarse de un polígono regular, cada ángulo viene dado por la siguiente fórmula, que el ángulo, en este caso U, va a ser igual a 2 por N, que representaba el número de lados, menos 2 sobre N por 90 grados. Entonces vamos a tener lo siguiente, que por lo tanto, el valor correspondiente del ángulo para A va a ser que nos queda reemplazando 2 por 5 menos 2 sobre 5 por 90 y nos va a quedar que el ángulo del polígono, en este caso del pentágono, es de 108 grados. La respuesta para el literal B, igualmente al reemplazar con el número 6 al tratarse de un hexágono, nos queda finalmente un ángulo de 120 grados. Para C igualmente se trataba de un y nos queda un ángulo de 135 grados. Para el literal D se trataba de un decágono, reemplazamos con el valor de 10, en este caso nos quedaría un ángulo de 144 grados. Y finalmente, para el literal E nos quedaría que era para un polígono regular de 32 lados y realizando las operaciones correspondientes obtenemos que nos queda un ángulo de 168 grados 45 minutos. Bien, asimismo pasamos a un problema 3, el cual nos plantea que cuántos lados tiene un polígono regular en que cada ángulo vale un entero 3/4 rectos. Bien, aquí cabe mencionar que al decir la palabra rectos, nos estamos refiriendo a un ángulo específicamente de 90 grados. Entonces, tenemos lo siguiente, que el entero 3/4 por 90 grados va a ser igual a 2 por n menos 2 sobre n, tener que ir realizando las operaciones algebraicas correspondientes y vamos a tener que nos quedaría 7/4 igual a 2 por n menos 2 sobre n, quedándonos así 7/4 de n igual a 2n menos 4. Continuando, nos queda 2 de n menos 7/4 de n igual a 4. Al realizar la operación correspondiente, que en este caso sería una resta, nos queda 1/4 de n igual a 4 y obtenemos que n va a ser igual a 16. Por lo tanto, tenemos que esta figura o este polígono va a tener un total de 16 lados. Bien, un problema 4 nos dice cuántos lados tiene un polígono regular en que cada ángulo vale un entero 3/7 rectos. Entonces tenemos cuánto vale cada ángulo y por lo tanto podemos hacer la igualación correspondiente, quedándonos que un entero 3/7 por 90 grados va a ser igual a 2 por n menos 2 sobre n por 90 grados, quedándonos como 10/7 igual a 2 por n menos 2 sobre n. Teniendo 10/7 de n igual a 2n menos 4,
Realizando las operaciones correspondientes nos queda 2n menos 10 séptimos de n igual a 4. Operando en este caso una resta nos queda 4 séptimos de n igual a 4, obteniendo finalmente n, que sería el número de lados, 7. Por lo tanto, este polígono va a tener un total de 7 lados y podemos decir que se trata de un heptágono. Bien, problema 5. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular en que cada ángulo es de 108? Bien, entonces tenemos ya cuánto vale cada ángulo, por lo tanto podemos igualarlo. Y nos quedaría que 108 va a ser igual a 2 por n menos 2 sobre n por 90 grados. Y nos queda como 2 por n menos 2 sobre n igual a 108 grados sobre 90, quedándonos como 2n menos 4 igual a 108 sobre 90 por n. Y nos queda que n por 2 menos 208 sobre 90 va a ser igual a 4. Despejando ya el valor de n, nos queda la siguiente fracción, 4 sobre 2 menos 108 sobre 90. Y al operar correspondientemente, vamos a tener que n, que es el número de lados, nos queda igual a 5, por lo que este polígono regular es de 5 lados y se trataría de un heptágono. Perdón, de un pentágono. Bien, el problema número 6. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular en que cada ángulo es de 140? Bien, en este caso tenemos que ya el valor de cada ángulo, por lo que podemos igualar en la fórmula, quedándonos los 140 grados igual a 2 por n menos 2 sobre n por 90 grados. Bien, entonces aquí, realizando las operaciones correspondientes, llegamos a la parte de aquí, en donde n por 2 menos 140 sobre 90 va a ser igual a 4. Y n nos quedaría igual a 4 sobre 2 menos 140 sobre 90, quedándonos un valor de n igual a 9. Es decir, que nuestro polígono va a tener 9 lados. Bien, el problema 7. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular en que cada ángulo es de 156 grados? Bien, como ya tenemos nuestro ángulo, que en este caso es de 156 grados, al igual que en el caso anterior, tenemos que ir reemplazando y realizando las operaciones correspondientes. Con lo que llegamos a la siguiente expresión de que n va a ser igual a 4 sobre 2 menos 156 sobre 90, quedándonos n igual a 15, por lo que esta figura, este polígono va a tener 15 lados. El problema número 8 nos dice que 4 de los ángulos de un pentágono son de 120, 80, 90 y 100 grados respectivamente. Nos pide hallar el valor del quinto ángulo o del ángulo restante. Primero, en este caso, nos tenemos que fijar que tenemos 4 de los 5 ángulos, por lo tanto podemos aplicar la suma de los ángulos internos de un pentágono, que en este caso la fórmula nos decía que la suma de los ángulos iba a ser igual a 180 por n, que en este caso ya está reemplazado, que en este caso la figura es de 5 lados menos 2. Y obtenemos que la suma de los ángulos internos es de 540 grados, por lo que nos quedaría ya reemplazando que los 120 más, 100, más los 80 más 90 y más 100 y más un ángulo que se denomina x, que es el ángulo restante, nos tiene que dar un valor de 540. Y entonces, en este caso, nos queda que x va a ser igual a 540 menos la suma de los ángulos que ya conocíamos, que es de 390, quedándonos así como x igual a 150. Por lo que podemos decir que el ángulo restante tiene un valor de 150 grados y ya no estamos hablando en este caso de un pentágono regular. Bien, problema 9.
Aquí nos dice que 5 de los ángulos de un hexágono son de 100, 120, 130, 150 y 90 grados respectivamente. Nos pide hallar el valor del ángulo restante. De la misma forma, tenemos que calcular la suma de los ángulos internos del hexágono. En este caso, nos quedaría como que la suma va a ser igual a 180 grados por 6 menos 2, quedándonos una suma de 720 grados. Finalmente, igualamos, considerando los valores de los ángulos que sí nos dieron, más el ángulo restante que nos faltaría y igualado a la suma del ángulo interno que obtuvimos, que sería de 720. Y nos quedaría como x igual a 720 menos 590, quedándonos x igual a 130 grados. Por lo que el valor del ángulo restante va a ser de 130 grados. Continuando con el problema número 10, nos dice que los ángulos de un cuadrilátero son x, 2x, 2x y 3x. Por lo tanto, me pide hallar los valores de esos ángulos. De la misma forma, tengo que primero aplicar la suma de los ángulos internos, y en este caso, me queda 180 por 4 menos 2, y la suma de los ángulos internos va a ser de 360 grados. Entonces, si igualo con las relaciones que tengo en este caso en la parte de acá arriba, tendría que x más 2x más 2x y más 3x, tengo que sumar un total de 360 grados. Al realizar la operación correspondiente suma, me queda 8x igual a 360 grados, obteniendo finalmente un ángulo x de 45 grados. Con este valor de 45 grados, puedo seguir resolviendo y obtener el resto de valores. En este caso, para x 45, para 2x 90 grados y para 3x 135 grados. Por lo que finalmente me queda que mis ángulos van a ser uno de 45, dos ángulos de 90 y un último ángulo de 135 grados. En el problema 11, el segmento de los ángulos de un cuadrilátero es el doble del primero. El tercero es el triplo del primero y el cuarto es el cuádruplo del primero. Hállese los 4 ángulos. Bien, entonces tenemos los 4 ángulos que los hemos denominado como X, Y, Z y W, que van a cumplir diferentes características o condiciones. En este caso, Y igual a 2X, Z igual a 3X y W igual a 4X. Además, debemos recordar que la suma de los ángulos de un cuadrilátero suma 360 grados. Entonces nos queda que X más Y más Z y más W es 360. Entonces podemos plantear un sistema de ecuaciones en donde tenemos que 2X menos Y igual a 0, 3X menos Z igual a 0, 4X menos W igual a 0 y X más Y más Z más W igual a 360 grados. Entonces, al resolver nuestro sistema, vamos a obtener que X va a ser igual a 36 grados, Y igual a 72 grados, Z igual a 108 grados y W igual a 144 grados. Pasamos al siguiente problema, el problema 12, el cual nos dice que los ángulos de un hexágono son X, 2 enteros, 1 medio de X, 3 enteros, 1 medio de X, 2X, 2X y X. Calcular los valores correspondientes de los ángulos del hexágono. Por lo tanto, como sabemos, debemos primero recordar la suma de los ángulos de un hexágono, que en este caso, al aplicar la fórmula, nos quedaría como 180 por 6 menos 2. Y la suma de estos ángulos internos del hexágono, obtenemos 720 grados.
Entonces sumamos cada uno de los correspondientes, que en este caso nos tiene que dar los 720. Y nos queda como x más 2 un medio de x por 3 enteros un medio de x más 2x más 2x y más x. Quedándonos al realizar la suma finalmente un 12x igual a 720 y un x igual a 60 grados. Entonces, luego de obtener el valor correspondiente para x, podemos reemplazar en los otros valores y obtenemos lo siguiente. Que voy a tener un ángulo x1 de 60 grados, un x sub 2 de 150 grados, un x sub 3 de 210 grados, un x sub 4 de 120 grados, igualmente un x sub 5 de 120 grados y un x sub 6 igual a 60 grados. Entonces, mediante esto he podido hallar cada uno de los valores de los ángulos internos de un hexágono. Bien, problema 13. La suma de dos ángulos de un triángulo es 100 y la diferencia es 40. Calcúlese los tres ángulos del triángulo. Bien, entonces aquí consideramos los tres ángulos como X, Y y Z, que van a cumplir las siguientes condiciones. Me dice que la suma de dos ángulos es 100, entonces se lo propone como X más Y igual a 100. Y a su vez la diferencia de esos ángulos es 40, por lo tanto tendría que X menos Y es igual a 40. Y finalmente también sé que la suma de los tres ángulos va a ser igual a 180 grados. Entonces, al aplicar tanto suma como resta entre las primeras ecuaciones, voy a obtener que 2x va a ser igual a 140, quedándome como x igual a 70 grados. Entonces, con este valor de x, yo puedo reemplazar en mis ecuaciones y obtener los siguientes valores. En este caso, reemplazado, despejando y, me quedaría como y igual a 100 grados menos y, quedándome como y igual a 100 grados menos 70 grados y y igual a 30 grados. Bien, entonces he obtenido tanto valores de x y con esto puedo reemplazar en las otras ecuaciones y obtener mi valor final, que sería el de z. Entonces me quedaría que z va a ser igual a 180 menos x menos y. Como yo obtuve los valores correspondientes de x y y, me quedaría 180 menos 70 y menos 30, quedándome finalmente el valor de z igual a 80 grados. Bien, aquí se propone el ejercicio 16, el problema número 2, en el cual nos habla que las bisectrices de los tres ángulos agudos de un triángulo concurren en un punto equidistante de los lados. Para un mejor desarrollo y entendimiento del ejercicio del problema, se nos viene planteada la imagen, en donde se puede observar el trazo de las bisectrices y a su vez su punto de intersección. Bien, entonces en este caso nos dice que trazando perpendiculares desde AB y AC, puesto que AE es bisectriz de A, entonces tenemos que OF es igual a OG. Bien, también por lo tanto tenemos que que AB y AC van a equidistar, van a ser equidistantes. Y también tenemos que si trazamos la línea CO, puesto que OF es igual a OG y OF es igual a OH, tendremos lo siguiente, que OG va a ser igual a OH.
Entonces tenemos que, por lo tanto, CO es la bisectriz del ángulo C, porque cumple con que dos perpendiculares trazadas desde los lados al punto son iguales. Por lo tanto, tenemos que AB, BC y AC equidistan desde un punto O. Y por lo tanto, tenemos que el punto donde las bisectrices de un triángulo concurren equidistantes a los lados de ese triángulo. El problema 3. Las perpendiculares bisectrices de los tres lados de un triángulo concurren en un punto equidistante de los vértices. De igual manera, se nos viene dada la imagen para poder tener una mayor comprensión del problema. Entonces, nos dice que consideremos AC, que en este caso sería este lado, y también que consideremos BC, que sería este lado de acá. Estas rectas no son paralelas porque son lados de un mismo triángulo. Además, las perpendiculares bisectrices por definición son perpendiculares a la recta. Entonces, hay que percatarse que la única forma para que dos perpendiculares bisectrices sean paralelas entre sí, las rectas orígenes deben ser paralelas entre sí. También, ya que AC y BC no son paralelas, entonces el segmento R' y Q' tampoco van a ser paralelas. Por lo tanto, deben concurrir en un punto O. Entonces, O pertenece tanto a las perpendiculares bisectrices R' y QQ'. Si trazamos OA, OB y OC, obtenemos los triángulos. El primer triángulo BOQ, el triángulo QOC, el triángulo BOP y el triángulo POA. En cuanto a OB y OC, podemos decir que son iguales porque O pertenece a la perpendicular bisectriz y OQ es un lado común de los siguientes triángulos. En este caso, el triángulo BOQ y el triángulo QOC. Por ende, vamos a tener que el triángulo BOQ va a ser igual al triángulo QOC. Y a su vez también tendríamos que QB va a ser igual a QC. Y por lo tanto podemos decir que B y C van a equidistar. Entonces, para C y A va a pasar exactamente lo mismo. Y vamos a tener los siguientes triángulos. El triángulo ROC y el triángulo AOR, donde RO va a ser un lado común de los dos triángulos y AO y OC son iguales porque son las distancias a los extremos A y C. Partiendo de la perpendicular bisectriz, tenemos lo siguiente, que el triángulo ROC va a ser igual al triángulo AOR. Por lo tanto, tendremos que CR va a ser igual a AR y entonces A y C van a equidistar. Por lo que, considerando lo siguiente, que OB es igual a OC y a su vez que OC es igual a AO, tendremos que OB va a ser igual a AO. Por lo tanto, al ser P', la perpendicular bisectriz de AB y la única recta capaz de cumplir con OB igual a AO, tenemos que P' pasa por el punto O, es decir, que O pertenece a P' y puesto que OP es un lado común de los triángulos AOP y el triángulo BOP y que OB es igual a AO, tendremos que el triángulo AOP va a ser igual al triángulo BOP y podemos concluir entonces que
Por lo tanto, AP va a ser igual a BP y entonces A y B también equidistan. El problema número 4. Las perpendiculares trazadas de los vértices de un triángulo a los lados opuestos son concurrentes. Bien, aquí para desarrollar esto, podemos considerar los triángulos B'AC y el triángulo ACB. Teniendo en cuenta que CB y B'C' son paralelos, en este caso, CB sería este lado de aquí, y a su vez B'C' sería este lado de aquí. Son paralelos. Y CA, que en este caso sería esta parte, una secante a los dos. Entonces, por ángulos alternos internos, vamos a obtener que el ángulo ACB va a ser igual al ángulo CAB'. Entonces, de forma similar, B'A' es paralela a AB y CA una secante a las dos. Por alternos internos se va a obtener que el ángulo B'CA va a ser igual al ángulo BAC. Y puesto que CA es un lado común de los triángulos, en este caso el triángulo B'AC y el triángulo ACB, tenemos que el triángulo BAC es igual al triángulo ACB. Y tenemos que por la correspondencia de lados tendremos que B'C va a ser igual a AB y a su vez B'A va a ser igual a CB. Y también considerando que el ángulo AB'C va a ser igual al ángulo ABC. Entonces, si hacemos la misma relación entre el triángulo ABC y el triángulo BCA', obtenemos que el ángulo BCA' va a ser igual al ángulo ABC. Y a su vez que el ángulo CBA' va a ser igual al ángulo ACB. Entonces tenemos que A'C' va a ser paralelo a CA y las relaciones se consiguen por ángulos alternos internos, que también consideramos que CB era un lado común de los triángulos. Por lo tanto, en los triángulos, en este caso ABC, va a ser igual al triángulo BCA'. Con las relaciones de los lados, teniendo en cuenta que BA' es igual a CA y a su vez CA va a ser igual a AB. Y también recordando que el ángulo CAB va a ser igual a CAB. Finalmente, hacemos la relación entre los triángulos ABC y el triángulo C'AB, donde considerando que CB y B'C' y también AC y C'A' son paralelos por ángulos internos alternos. Y por lo tanto tendremos que el ángulo C'AB va a ser igual al ángulo ABC. A su vez, el ángulo ABC' va a ser igual al ángulo BAC. Y también que la parte AB es un lado común de los dos triángulos, vamos a tener que se cumple que el triángulo ABC va a ser igual al triángulo el triángulo C'AB, y a su vez va a ser al ángulo BC'A igual al ángulo ACB. Entonces, con la relación de lados tenemos que el lado BC va a ser igual al lado C'A y a su vez CA va a ser igual a C'B. Entonces, tenemos las siguientes relaciones, en donde BC va a ser igual a C'A y a su vez igual a AB'. Luego tenemos que AB va a ser igual a CA' y a su vez igual a B'C.
Y finalmente que AC va a ser igual a BA' igual a C'B. Entonces, con esto podemos notar que los puntos medios de B'C', A'B' y A'C' son A, B y C. Entonces, tenemos que AQ, CP y BR van a ser las perpendiculares bisectrices de las rectas antes mencionadas. Por lo tanto, puesto que en el ejercicio 3 se comprobó que las perpendiculares bisectrices de un triángulo son concurrentes, para el triángulo C'A'B' se va a cumplir lo mismo. Entonces, tendremos que las perpendiculares trazadas desde los vértices de un triángulo a los lados opuestos son concurrentes.